Sé que el hermano del señor Álvaro Uribe, Santiago Uribe Vélez, tenía relaciones con ese grupo de estos hechos y financiaciones de Ecopetrol. El entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, tenía pleno conocimiento de la masacre del Aro. ¿Por qué afirma eso? En directo con Coronel. Seguramente en el curso de esta conversación tendremos que volver a temas parecidos, pero quisiera también que usted nos hablara de otra situación. Usted ha dicho, señor Mancuso, que desde Ecopetrol, la más grande empresa del país, que es de propiedad mayoritariamente estatal, fueron también financiados los paramilitares, que les permitían perforar el poliducto, los poliductos del país y extraer combustible. ¿A qué nivel de Ecopetrol se tomó la decisión en esa época de respaldar el paramilitarismo? Bueno, efectivamente, Ecopetrol permitió nuestra financiación a través de la extracción de hidrocarburos del poliducto. Se nos daban y nos entregaban los horarios en los cuales se transportaba ese hidrocarburo por el poliducto, los diferentes tipos de hidrocarburos que estaban transportando, gasolina, CPM, etcétera. Y tenían ellos unos sensores que les identificaban en las zonas donde se estaba extrayendo en ese momento del combustible, sabían que éramos nosotros, lo permitían. Inclusive, habían unas tinturas, por ejemplo, para tinturar la gasolina, para venderla de manera legal en las estaciones de servicio de combustible. Y eso lo utilizábamos para financiar las autodefensas. Ellos lo sabían. ¿Qué tan arriba? Estas fueron unas situaciones que se dieron y fueron patrones de macrocriminalidad que se utilizaron en los diferentes bloques de autodefensa, en la manera como se financiaron. Nos financiábamos de las economías lícitas e ilícitas de la región y parte de esta financiación provino de allí, de los hidrocarburos. Ya, ¿usted podría mencionar nombres de funcionarios de Ecopetrol que estuvieron involucrados en esas operaciones? No, yo no coordiné eso directamente. Me enteré como comandante de autodefensa, pero hasta donde tengo entendido, estas primeras acercamientos lo hicieron otros comandantes, pero me enteré por el comandante Carlos Castaño y por don Ramón Izaza, el comandante Ramón Izaza, de estos hechos y financiaciones de Ecopetrol. Y lógicamente que todos en las diferentes zonas, los bloques que comandé no estuvieron exentos de financiarse a través de ese método por la información que nos pasaban y nos daban. Sí, era algo bastante complejo técnicamente porque no a todas horas va el mismo combustible a través de esos ductos, entonces tenían que conocer los horarios en donde estaba el combustible que ustedes podrían, digamos, sacar a través de válvulas o perforaciones y vender después al público para financiarse. Correcto, así es. Esos horarios y esa información me imagino que tiene un margen de seguridad grande porque si no estaría abierto para que robaran en el momento que quisieran los interesados. Correctamente, así es. Uno de los saqueadores de ese poliducto de Ecopetrol o de uno de los poliductos de Ecopetrol se llamaba Luis Alberto Villegas Uribe y fue conocido con el alias de Tubo. Según el testigo Juan Guillermo Monsalve, tuvo su hermano Juan Guillermo Villegas Uribe, los hermanos Gallón Henao, Santiago Uribe Vélez y su hermano, el expresidente Álvaro Uribe, son los fundadores del bloque Metro de las autodefensas que empezó en una hacienda que fue de la familia Uribe, la hacienda Cuñaraca. ¿Usted tiene algún conocimiento de eso? Bueno, yo no tengo información de cómo lo fundaron y cómo se conformaron. Sé que había un grupo en esa región lechera del norte de Antioquia y que funcionaba en esa región. Ya, pero usted no puede saber si realmente eso que dice que los hermanos Uribe Vélez con los Gallón Henao y los Villegas Uribe fueron fundadores de ese bloque Metro. Usted no estuvo enterado, señor Mancuso. Bueno, yo no tengo un conocimiento de quiénes fueron los fundadores. Sé que había integrantes de ellos. Sé que los Gallones financiaron en algún momento grupos de autodefensa. Sé que
el hermano del señor Álvaro Uribe, Santiago Uribe Vélez, tenía relaciones con ese grupo que estaba en la región lechera del norte de Antioquia, Yarumal y alrededores. Ya, pero ese es otro grupo, ¿no? Ese es los 12 apóstoles, que era más del bloque lechero. Dicen que el bloque metro tenía una rama urbana y una rural. Y esta sería la rural. De eso usted no estuvo enterado en su momento. No estuve entrado en el momento, no era una zona que estuviese bajo el mando mío o donde tuviese tropas o dominio y control, estaba bajo el mando de otros comandantes. Ok, señor Mancuso, hablando del tema del expresidente Álvaro Uribe, a usted fueron a verlo a una cárcel en Washington los congresistas Piedad Córdoba, Rodrigo Lara e Iván Cepeda. Según el expresidente Uribe, a usted le ofrecieron beneficios para que declarara contra él y contra su hermano Santiago. ¿Eso es cierto? Y si es así, ¿qué beneficios le ofrecieron? No, a mí nunca me ofrecieron ningún tipo de beneficios para declarar en contra de nadie. De hecho, ellos estaban interesados en que pudiésemos continuar con nuestra participación en Justicia y Paz. Y se les dijo que efectivamente, en mi caso particular, yo tenía el compromiso con las víctimas, con el país, con mi conciencia, y que independientemente de la extradición que sabía que se utilizó como un arma de guerra política para silenciarnos y evitar que reconstruyéramos verdades y hechos, yo continué con mi compromiso, así que avancé. Señor Mancuso, usted ha dicho también que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, tenía pleno conocimiento de la masacre del Aro. ¿Por qué afirma eso? Porque esos hechos fueron, básicamente le tengo que explicar el contexto de lo que sucedió para que ustedes puedan entender esta situación. ¿Quiénes eran las FARC en aquel momento? Las FARC tenían un gran poder militar, un gran poder de movilización de las tropas, tenían arrinconadas a las fuerzas militares, el Estado, las fuerzas militares estaban perdiendo la guerra con la guerrilla, las FARC ejecutaban unos secuestros masivos a través de pescas milagrosas, no sé si ustedes recordarán eso para esa época, y se decía que la gran cantidad de secuestrados que ellos retenían o secuestraban entre la vía que va de Medellín a Montería o Montería a Medellín, que los capturaban y secuestraban en esos retenes y esas pescas milagrosas, los llevaban a unos campos de concentración para secuestrados de la barbarie guerrillera en la región del Aro, en Antioquia. Así que desde hacía tiempo atrás, el señor Pedro Juan Moreno nos pidió a los comandantes de autodefensa que por favor organizáramos una operación militar en el área para recuperar esos secuestrados y para ejecutar una operación de castigo contra la guerrilla. Una operación en la cual se nos entregó un listado que fue una barbaridad. Después de tiempo pude comprender que esto jamás debió haberse presentado, porque ir con una lista entregada por el Estado para asesinar, para ejecutar a unas personas, para que no siguieran supuestamente colaborando o fungiendo como milicianos o como financieros o como carceleros de la guerrilla. Entonces, con esa lista en mano ingresamos a la zona y ejecutamos estas acciones en el área. ¿La lista la suministró el doctor Pedro Juan Moreno? No, la entregó el ejército, la brigada cuarta, el general Mano Salva para aquel momento antes de la operación, y después Rodrigo Dolbecero continuó a cargo de organizarla y se desarrolló en el año 1997, creo que fue.